Vamos a leer la Biblia. Aleluya, el Señor tiene preciosas palabras para nosotros en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han venido con un corazón dispuesto a recibir esas palabras y atesorarlas en sus corazones? Amén. Un tesoro valioso, el más grande que podamos encontrar, tenemos nosotros en la palabra de Dios. Amén. Un tesoro maravilloso que nos guía y nos guiará en esta tierra hasta que Cristo vuelva por nosotros. Aleluya. Debemos amar la palabra de Dios, amarla con todo nuestro corazón. Y yo quiero que leamos juntos en esta mañana la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Salmo 51 y en el versículo 17. Vamos a leer allí ese versículo de la palabra de Dios. Repito, Salmos 51, capítulo 51, versículo 17. Amén. ¿Lo encontraron? Bueno, vamos a tenerlo allí, hermanos, que en minutos vamos a estar leyendo entonces la palabra de Dios. Amén. Todos, creo yo, los que estamos aquí, sabemos que el corazón es un órgano, es el órgano, ¿no? También nuestro cerebro, por supuesto, pero es uno de los órganos vitales del ser humano, ¿verdad? Sin el corazón no podemos vivir. Si el corazón se apaga, si el corazón se detiene, o si está enfermo, si funciona una sola parte, también tenemos complicaciones en todo el resto de nuestro cuerpo y tenemos un riesgo bastante importante al respecto de nuestra situación de salud. Tenemos un riesgo bastante importante acerca de una posible muerte cuando nuestro corazón no funciona bien. Y sabemos que hay algunas afectaciones al corazón, como infartos, paro cardíacos, ¿verdad? O paro cardiorrespiratorios, que realmente afectan la salud de un ser humano. Y cuando alguien está haciendo un paro cardíaco, es muy importante y es básico que se le den los primeros auxilios. Y el primer auxilio que esa persona necesita es que se le haga un masaje cardíaco. Un masaje cardíaco. Si está en un lugar donde hay médicos, pueden hacérselo con un desfibrilador, pero aún así, aunque haya ese aparato, es muy importante que se le haga masaje cardíaco con las manos, con los puños, hasta que se empiece a usar el desfibrilador. Hace un tiempito estuve en un curso de primeros auxilios que dio una emergencia móvil en uno de los lugares donde yo trabajo. Y allí entonces nos enseñaron cuán importante y qué porcentaje importante que aumenta en una persona cuando alguien que cae allí, ¿verdad?, con un paro cardíaco, se le empieza a dar ese masaje cardíaco. 30 masajes, 2 ventilaciones boca a boca, 2 ventilaciones, y se espera que lo ideal sea que en un minuto se hagan de 100 a 120 masajes cardíacos. ¿Y sabe que me llamó algo la atención y que me hizo pensar en nuestra vida espiritual y en nuestro corazón, pero a nivel espiritual? Porque dijo algo allí el encargado de esa charla, el profesional que la estaba dando. Dijo: miren, el masaje cardíaco tiene que ser dado con fuerza. Tiene que ser dado con fuerza. Es más, la presión que uno tiene que ejercer debe ser de aproximadamente 5 centímetros, la profundidad que uno tiene que darle. Y todos dijimos: ay, pero 5 centímetros, qué profundo. Sí, tiene que ser profundo, porque si no, no se llega al corazón. Es más, hay personas, mismo nosotros, decía el profesional, que hemos tenido en el masaje cardíaco que quebrar las costillas. Se quiebran las costillas para llegar al corazón. La costilla después se recupera, pero lo que hay que lograr es que el corazón vuelva a la vida, vuelva a funcionar. Y eso me impactó. Claro, uno no está en el tema,
Entonces no se lo imagina. Pero el sentido común, al explicarnos esto, me decía, claro, no es un masajecito superficial, es profundo. Puede llegar a partir las costillas para que el corazón vuelva a la vida. Y esto en ese momento me hizo pensar que cuántas veces nosotros que somos hijos de Dios y que tenemos una vida espiritual, una realidad espiritual, a partir de que conocemos a Jesús, y tenemos una vida espiritual que alimentar, que sostener, por encima de ese viejo hombre que dejamos atrás cuando vinimos a Jesús. ¿Cuántas veces nuestro corazón puede empezar a morir? Nuestro corazón espiritual. ¿Cuántas veces nuestro corazón puede estar enfermo? Puede estar haciendo paros cardíacos. ¿Cuántas veces nuestro corazón puede estar allí desfalleciendo? Y allí es momento, hermanos, de que nuestro Señor venga y nos quebrante. Quebrante nuestro corazón. Quebrante nuestro corazón. Solo un corazón quebrantado delante de Dios es al que la mano poderosa del Señor puede obrar, tocar y hacerlo vivir otra vez. Devolverle la vida. Devolverle la vida. Y vamos a leer el versículo 17 del Salmo 51 que dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Esta es una expresión de David. David decía así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Todos los que estamos aquí creo que sabemos que somos creación de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos creó con una facultad, una capacidad que se llama voluntad. Voluntad. Todos nosotros aquí tenemos esa capacidad para determinar una acción, para decidir hacer o no hacer. Dios nos creó con voluntad y con una voluntad libre, o lo que también conocemos como un libre albedrío. Dios no nos creó para que se nos impongan las cosas, para que funcionemos como una máquina a la que se la programe y no tenga decisión. No nos creó para que seamos marionetas, aunque algunas personas funcionan como marionetas o máquinas, pero ese no es el deseo de Dios. Dios nos creó para que usted y yo seamos responsables de nuestras acciones y tengamos la libertad de elegir. Es decir, que no hay nada de afuera que nos pueda controlar, sino que hay una voluntad que es interna, que es endógena, que está en nosotros, la cual nos lleva a nosotros a decidir y a determinar qué actos, qué dichos vamos a realizar, hacer o decir en esta vida. Seguramente a algunos de ustedes se les estará viniendo a la mente la historia de nuestros primeros padres allí en el Edén. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio esta capacidad, les dio la capacidad de elegir con libertad. Amén. Los puso allí en el Edén, en ese jardín hermoso donde tenían todo para poder vivir. Les dijo que, pusieran nombre a los animales, que cuidaran de ese huerto, y les dijo que de todo árbol del huerto podrían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2. Dios les mandó, les dio una orden, les advirtió la consecuencia en el caso de que no hicieran caso a esa orden, es decir, en el caso de que no la obedecieran, pero en ningún momento los obligó. Es decir, que Adán tenía la posibilidad de elegir si iba a obedecer o no iba a obedecer a Dios, si iba a comer o no de ese árbol prohibido. Y nosotros sabemos lo que sucedió. Finalmente, tanto Adán como Eva desobedecen a Dios. Aunque Dios
les había advertido la consecuencia de la desobediencia. Pero en definitiva, hermanos, la responsabilidad de escuchar o no a Dios y de luego obrar o no conforme a las palabras de Dios, conforme a los mandatos de Dios, a las ordenanzas de Dios, es nuestra responsabilidad. Amén. Así lo enseña la palabra. Ahora, para que el hombre obedezca a Dios, se requiere de que su voluntad esté dispuesta a obedecerle. ¿Qué le parece a usted? ¿Es así o no? Mire, hasta el propio Jesús, el Hijo de Dios, a quien el Padre envió a este mundo en forma de hombre hace más de 2000 años, dice la Biblia que tuvo que aprender la obediencia. Amén. Dice en la palabra de Dios en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, es decir, Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él tuvo que aprender la obediencia. Y para aprender la obediencia, tenemos que ceder nuestra voluntad. Tenemos que cederla, tenemos que ofrecérsela al Señor, para entonces hacer como Él nos pide. Cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, es cuando empezamos a aprender a obedecerle. Amén. A veces es fácil obedecer. ¿Cuándo es fácil obedecer, hermanos? Cuando no tenemos nada que ceder, cuando no tenemos nada que perder, cuando no tenemos nada que modificar en nuestras vidas, es fácil obedecer. Cuando tal vez ese paso que tenemos que dar de obediencia nos agrada, nos beneficia. ¿Es así o no? Piensa en su vida, yo pienso en la mía. ¿Cuándo obedecemos de buen gusto? Cuando efectivamente no tenemos nada que perder, ni nada que ceder. Yo tengo una hija de 10 años y está aprendiendo la obediencia, como todos nosotros, ¿no? Pero la niñez es una etapa donde la obediencia hay que aprenderla y mucho. Y para levantarse, para ir a la escuela, a veces es un poco complejo. Y trabajamos en ese tema de la obediencia. Sin embargo, ayer que tenía una salida temprano con sus tíos, se despertó antes que yo y me dijo, es la hora, mamá. Impresionante, que te pones esto y esto. Obedeció, pero impecable. No tenía nada que perder, no tenía nada que ceder, no tenía nada de sufrimiento, el paso que tenía que dar. Por lo tanto, obedeció. Es fácil obedecer en ese contexto, cuando no se corren riesgos, cuando no hay nada a lo cual renunciar. Pero, por el contrario, cuando hay tal vez un sufrimiento de por medio, cuando tenemos que renunciar a ciertas cosas, ahí entonces es cuanto más tenemos que entender que nuestra voluntad no es nuestra, tenemos que entregársela al Señor para aprender la obediencia. Fíjese que, como decíamos, el propio Señor Jesús, nuestro amado Jesús, tuvo que aprender la obediencia. Y cuando llegó el momento de ir a la cruz, usted recuerda así cuando estaba en Getsemaní, lo que le dijo al Padre. ¿Se acuerda? En ese momento decisivo, si es posible, que le dijo Jesús al Padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Allí el Señor Jesús tuvo que finalmente ceder su voluntad, porque su voluntad, que decía, no quiero ir a la cruz. Por eso le dijo al Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Pero finalmente él cede su voluntad ante Dios y le obedece y va a la cruz para morir por ti y por mí. Aleluya. Y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, de ese derramamiento de sangre, limpiamos de todo pecado, de toda maldad. La obediencia implica la entrega de la voluntad, renunciando a lo que deseamos, renunciando a lo que más anhelamos, renunciando a lo que más queremos. La obediencia tiene valor cuando se pierde todo para ganarlo a Él. Amén. La obediencia tiene valor cuando se pierde todo para ganarlo a Él. Para Abraham tampoco fue fácil obedecer a Dios cuando Dios le pide a su hijo Isaac el sacrificio. ¿Recuerda este pasaje de la Biblia? Allí en el Antiguo Testamento,
Pero dice la palabra en el Nuevo, en Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, es decir, Abraham, ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjese usted, bueno, la fe de Abraham, y cómo Abraham cede su voluntad ante Dios para obedecerle frente a una petición que a cualquiera de nosotros, como Abraham, supongo, le helaría el corazón. Le helaría el corazón. Pero miren, hermanos, nada de lo que perdamos por causa de Dios será una pérdida. Será más bien todo ganancia. Y todos nosotros vamos a atravesar, hermanos, tal vez alguno de ustedes hoy está atravesando un momento decisivo en su vida. Un momento crucial en su vida, donde Dios tal vez te estará demandando obediencia. Donde Dios tal vez te estará llamando a la obediencia. Donde tal vez tengas que perder lo que más amas, desees, capaz que hasta bienes, familia, tu posición, para que cedas entonces todas estas cosas y le obedezcas a Él. Pero ¿sabes qué? Para llegar a esa situación, para llegar a ceder toda nuestra voluntad a Él y obedecerle, es necesario el quebrantamiento. Es necesario el quebrantamiento. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Todos estos factores, hermanos, tienen que ser quebrantados por nuestro Señor para que nosotros podamos obedecerle. Dios funciona así, al revés que el sistema de este mundo, al revés que los principios de este mundo. Si no, fíjese en esto. En el sistema de este mundo, para ganar, ¿qué hay que hacer? ¿O cómo se gana? Ganando, ¿verdad? Y cuando se pierde, perdiendo. Sin embargo, ¿qué nos dice el Señor? Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la ganará. Por causa de mí, dice Lucas 17:33, la salvará. O sea que la lógica de nuestro Señor no es gano, gano, pierdo, pierdo, sino que por el contrario, el que quiera ganar su vida, la tiene que perder. También en el mundo, si multiplicamos 0 por 0, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? 0, ¿no? 0 por 0 es 0. ¿Pero qué dice el Señor? El esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Así es nuestro Dios. No hace 0 por 0, 0. Al que no tiene nada de fuerzas, dice que Él se las multiplica. Precioso el Señor, que no piense y no hace como este mundo. En el mundo y lo secular, para tener, ¿qué tenemos que hacer? Y guardar, ahorrar, eso. Ahorrar. ¿Qué dice el Señor? Que para tener tenemos que dar. Así es nuestro Dios. Y con respecto al quebrantamiento, hermanos, miren, Dios funciona así. Cuanto más nos resquebrajemos, cuanto más rotos estemos, cuanto más permitamos que Dios rompa nuestro corazón, más valemos, más nos va a usar. Cuanto más muertos estemos a nosotros mismos, más valor tendremos para Él. En este mundo, aquellas cosas que se rompen, aquellas cosas que se dañan, ya no sirven para nada, ¿verdad? Y aquel que muere, muerto está. Pero para el Señor, un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado, tiene todo el valor. Dios solo puede trabajar con los muertos, solo puede trabajar con aquellos que han muerto a su yo, a su voluntad, se la han entregado a Él, para que Él quebrante nuestras vidas y realmente pueda obrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Amén.
Nadie puede entrar en la obediencia a Dios si no ha habido un quebrantamiento en el alma. Porque el quebrantamiento, hermanos, ¿sabe lo que produce? Humillación. Humillación. Y la humillación produce abnegación, y la abnegación una entrega total. Y la entrega total produce sumisión. Y aquel que es sumiso se sujeta. Y el que se sujeta obedece. Amén. Aquel que ha sido quebrantado, repito, se humilla. Se humilla. Y la humillación produce abnegación. Y la abnegación entrega. La entrega sumisión. El que es sumiso se sujeta. Y el que es sujeto se obedece. Obedece. Aleluya. El quebrantamiento es morir. Es morir. Es desmoronarse. Es segmentarse. Es quedar inútil. A fin de que todo muera. Y Cristo viva completamente en nosotros. Aleluya. Esto lo había entendido muy bien Pablo. Con Cristo estoy juntamente, decía, crucificado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. Aleluya. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia terrible. Pero su corazón fue quebrantado, impactado. Como puede haber sido el tuyo en un momento, porque el quebrantamiento puede ser gradual, pero a veces puede ser en una experiencia tremenda. Por el caso de Pablo, por eso él podía decir así: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24. Y esta es una alegoría, hermanos, de nuestra vida. La cáscara de ese grano es nuestras almas cuando no están santificadas. Esa cáscara contiene nuestra voluntad, que está viciada, que es pecaminosa, que está dominada por el pecado, que quiere hacer lo que quiere, donde reina nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestro yo. Pero cuando la cáscara cae, muere, ¿qué surge? La vida, porque la vida está dentro de esa cáscara, es la semilla. Por eso, hasta que nosotros no somos quebrantados, hasta que Dios nos rompe, nos deshace todo aquello que impide realmente su obrar, entonces nuestro corazón no podrá florecer, no podrá tener vida, no podrá dar fruto, como enseña el Señor Jesús. Morir al yo es negarse a sí mismo, es entregar la vida al que tiene vida, es realmente poner todo nuestro ser en las manos del Señor, es negarnos a nosotros mismos para que Él pueda florecer. Amén. Quebrantamiento es destrucción del yo, del egocentrismo, de nuestros planes, de nuestras metas, de nuestros propósitos, ambiciones, aún de nuestros propios esfuerzos, Y a veces estas cosas, nuestros esfuerzos, nuestros propósitos, no tienen por qué ser malas delante de Dios, pero tal vez no son las que Dios realmente desea para nosotros. No es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Por eso lo que a Dios le importa no es tanto lo que nosotros hagamos, sino que nosotros hagamos lo que Él nos envió a hacer. ¿Amén? No es lo que hagamos, porque tal vez lo que hagamos no es pecaminoso, es malo, pero lo que le importa a Dios es que tú y yo conozcamos lo que Él nos envió a hacer. Se agrada más Jehová, dice en 1 Samuel 15, 22, en la obediencia que en los sacrificios, y el que le prestes atención a sus palabras, que la grosura de muchos carneros. En eso se alegra, se agrada el Señor. En eso, en que le escuches, en que hagas como Él te pide. Aleluya. Nuestras mejores motivaciones o intenciones, si no están en el lugar correcto, si no están bajo la voluntad de Dios, no van a ser de bendición para nuestras vidas, no van a estar en el foco del Señor. Quebrantamiento es dependencia de Él. Los seres humanos tenemos la tendencia a creernos autosuficientes, a creernos pequeños dioses, a creernos que todo lo sabemos y que todo lo podemos. Pero cuando somos quebrantados,
quebrantados por el Espíritu Santo de Dios, nos confrontamos a nuestra realidad y nos damos cuenta que no somos nada y que sin Dios nada podemos hacer. Como el propio Señor Jesús nos ha enseñado, sin mí nada pueden hacer, nada pueden hacer. Un corazón quebrantado es un corazón que entiende que depende de Dios. Dios ha hecho grandes cosas, la Biblia así lo relata, con personas que han estado en caos terribles en su vida y hasta en momentos de la sociedad en la que estaban, pero que entregaron toda su vida a Él y que dependieron de Él. Casos como el de Gedeón, de Moisés, de Jeremías, de Elías, de Job, hasta el propio rey Nabucodonosor, cuando se entregó realmente a Dios, cuando dijo, yo sin ti nada puedo hacer, es que Dios empezó a obrar. Capaz que ustedes conocen a una mujer del siglo pasado que fue usada poderosamente por Dios, Kathryn Kuhlman, una evangelista que Dios la usó además con el don de sanidad. Impresionante los milagros que Dios hacía. Y esta mujer, dicen que en una oportunidad oró así: Señor, los hombres a menudo nacen con grandes virtudes. Unos nacen con una voz para cantar, otros con oídos para entonar, otros con belleza para modelar. En mi caso, yo nací sin nada, no tengo nada, no sé nada y no soy nada. Si tú crees que puedes hacer algo con la nada, entonces la nada te entrego. Aleluya. Entonces la nada te entrego. Aleluya. Y eso fue suficiente para que esta mujer fuera usada poderosamente por Dios, para que Dios la capacitara, para que Dios la entrenara y Dios la usara para su gloria y su honra. Ella perdió todo de sí para hallar a Dios. Dice que en una oportunidad también, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo de Dios, dijo así: no es un poco de Él y un poco de mí. Repito, no es un poco de Él y un poco de mí. No es mucho de Él y un poco de mí. Es todo de Él y nada de mí. Aleluya. Es todo de Él y nada de mí. Y nada de mí. Nuestra dependencia total es de Dios. Pero para eso tenemos que hacer una renuncia total de nosotros mismos. Pablo dijo: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Estas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, versículos 7 y 8. También dice que en una oportunidad alguien oró así al Señor: Señor, yo quisiera tener algo que sea mío y que nunca haya sido tuyo, para poder decir que algo te di de mi propiedad, porque todo lo que tengo viene de ti. Y dice que el Señor le contestó: hay una sola cosa de tu propiedad que viene siendo mía cuando me la das: tu voluntad. Yo te hice con libre albedrío en el huerto del Edén. Tú decides a quién entregas tu voluntad. Hermanos, hay algo que nos aleja siempre de Dios, y ese es el pecado. Usted lo sabe bien. El pecado. Tenemos que ser más que cuidadosos para vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Y tenemos que entender que las decisiones que nosotros tomamos, cada una de ellas trae una consecuencia para nuestra vida e incluso para nuestro entorno. Pero que nosotros, y en relación al pecado, tenemos una responsabilidad muy grande. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Quiénes tienen que quitarse todas estas cosas? Dice la palabra de Dios. Nosotros, es nuestra decisión, hermanos. Por supuesto, con la ayuda poderosa del Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Aleluya.
Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Quiénes tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Nosotros. Romanos 6:11. Ustedes considérense muertos al pecado. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Muertos. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Nosotros. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. ¿Quiénes son los que no debemos permitir el reinado del pecado en nosotros? Nosotros mismos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Nosotros no debemos presentarnos, no debemos dar lugar al pecado. Leímos un texto en la palabra de Dios, lo tiene ahí, ¿verdad? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estas son palabras del rey David. En estas palabras, de alguna manera, el rey David, el contexto en el que el rey David la señala, expresan el arrepentimiento de David por un pecado terrible que había cometido. Concretamente, el pecado con Betsabé, ¿sí? Con aquella mujer que él toma, que tenía a su esposo, al esposo que manda matar, y a la mujer con la que consigue un hijo que luego muere. El profeta Natán lo confronta con esta realidad después de pecar, y dice la palabra de Dios que David, en el libro de Samuel, 2 Samuel 12, inmediatamente reconoció su pecado. No así como Saúl, que primero se justificó, que había escuchado al pueblo, que aquí, que allá, y después se arrepintió. Dice que David inmediatamente dijo, pequé contra Jehová. O sea que hubo reconocimiento inmediato de su pecado, de su transgresión. Amén. Y es necesario, hermanos, para que nuestro corazón sea quebrantado, que nos humillemos delante de Dios, que reconozcamos nuestro pecado. David decía que mientras él cayó, su pecado, sus huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice luego, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, el Señor, para que pueda realmente quebrantar nuestros corazones, necesita que usted y yo seamos sinceros delante de Él y confesemos nuestros pecados. Tal vez haya aquí hermanos o hermanas que están atravesando una situación en la que el pecado está reinando en tu vida o lo estás practicando. Hoy es el día para que el Señor pueda quebrantar tu corazón, y el primer paso es la humillación, el reconocimiento del pecado. No aquí hoy, ni delante de ninguno de nosotros, porque dice el salmista que Dios ama la verdad en lo íntimo, allí en tu intimidad con Dios. Confiesa tu pecado y Dios, que es justo, es bueno, te perdonará. Decía Job, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. El hombre sin Dios es cortado, pero el hombre que beba del Espíritu Santo de Dios puede ser renovado. Hace poco una joven me dijo, Dios un día se va a cansar si una persona peca y peca y peca. Yo pienso que un día se va a cansar, va a decir, bueno, ¿qué pasa? Basta, así no va más, y no lo va a perdonar. Dije, ¿sabes que no es así? Dice David, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oh Dios, aleluya. Dios recibe con brazos de amor un corazón que se contrita, es decir, un corazón que siente tristeza, dolor y se arrepiente por su pecado y se humilla buscando la misericordia de Dios. Cuando nos humillamos delante de Él, buscando su perdón, Él siempre viene a nosotros. Lo dice así su palabra,
porque eso le agrada a nuestro Señor. Cuando nosotros humillamos el corazón, entonces nos volvemos sumisos, mansos y receptivos a la voluntad de Dios. Limpiamos nuestro ser de todo pecado, somos renovados. Y es necesario, hermanos, aunque ya hayamos sido perdonados una vez cuando recibimos a Jesús, que todos los días miremos para adentro y nos arrepintamos, porque la promesa del Señor del perdón de pecados es para el corazón contrito y humillado. Amén. Y es para siempre, hasta que lleguemos a la eternidad. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, aleluya, que puedas ser receptivo a su voz, por ti, por la iglesia. Dios solo puede usar a los que han muerto, a su yo. Por ti y por la iglesia, para que Dios nos use con poder como cuerpo, que podamos hoy ser quebrantados delante de su presencia, en tu casa, en la intimidad así con Dios, que pueda ser quebrantado todos los días. Aleluya. El Señor te está esperando, aleluya, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, Señor. Vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Tal vez hay alguno aquí que su corazón está muriendo. Necesita ser renovado en esta mañana. El quebrantamiento es el camino. Es necesario morir para que Dios obre realmente en nuestro ser. Llega la obra que Él ha venido a hacer con nosotros. Y es necesario que esto pase en ti, pase en mí, pase en el otro hermano y el otro, para que la iglesia avance con poder. Aleluya. Es necesario. Ore allí donde está. Aleluya. Santo Dios, buen Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos por la eternidad. Oh, quebrántanos en esta mañana, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, haz pedazos nuestro corazón, nuestra voluntad, que podamos cedértela a ti, Señor, ahora. Quita todo pecado, Señor, en medio de tu pueblo. Quita toda raíz de amargura, toda tristeza, toda contienda ahora, en medio de tu pueblo. Aleluya. Quebranta los corazones, quebranta mi corazón, Señor, para que reines tú, para que no viva más yo, para que vivas tú en mí. Sigue orando allí donde está. Y mientras cantamos una canción, si alguien necesita oración, pase hasta aquí adelante. Tenemos unos minutos todavía. Si Dios le ha hablado en esta mañana, pase hasta aquí. Dios quiere obrar en su corazón. Si alguno está enfermo en esta mañana, pase hasta aquí, ponga su mano en el corazón. Le vamos a ungir con aceite. Vamos a ponernos en pie en esta hora.